Papuchi, como todos lo llamaban con cariño, fue mucho más que el padre de Julio Iglesias. El doctor Julio Iglesias Puga fue un personaje peculiar, complejo, mediático, brillante y en muchos sentidos irrepetible. Su vida, marcada por la pasión, la ciencia, el amor, el escándalo y la vejez convertida en fenómeno, transcurrió entre quirófanos, portadas de revistas y momentos que hicieron historia en la sociedad española. Su figura se convirtió en un fenómeno que trascendió el apellido de su hijo famoso, ganándose un espacio propio en la cultura popular. Nacido en Ourense en 1915, Papuchi pertenecía a una generación española que vivió la guerra civil, la posguerra y la dictadura. Su formación académica fue brillante. Se licenció en medicina y se especializó en ginecología, una rama en la que se convirtió en una auténtica eminencia. Durante décadas ejerció con gran reputación en clínicas de prestigio en Madrid. Para quienes lo conocieron en su faceta médica, era un profesional serio, meticuloso y de gran calidez humana. Sin embargo, su vida cambió para siempre cuando uno de sus hijos, Julio, se convirtió en una estrella internacional. Julio Iglesias hijo se transformó en un fenómeno de masas a finales de los años 60 y principios de los 70. Su fama creció de forma descomunal y con ella, inevitablemente, creció la curiosidad por su familia. Pero lo que nadie imaginaba era que Papuchi, su padre, terminaría robando protagonismo en los medios. En un mundo donde los padres de las celebridades suelen permanecer en segundo plano, Papuchi se convirtió en todo lo contrario, un personaje que encantaba, divertía y escandalizaba a partes iguales. Su forma de hablar, su vitalidad, su simpatía desbordante y, sobre todo, su singular sentido del humor lo hicieron muy popular en España. Sus frases, sus apariciones en televisión, sus declaraciones en entrevistas eran objeto de conversación en los bares, en los hogares, en los programas del corazón. Papuchi no era simplemente el padre de Julio Iglesias, era un personaje mediático con entidad propia. Una especie de abuelo nacional, pero con un toque pícaro, galante, entrañable y a veces desconcertante. A pesar de su fama tardía, Papuchi siempre se mantuvo vinculado a la medicina. Durante muchos años fue uno de los ginecólogos más prestigiosos de la capital. Ejercía con una dedicación que iba más allá de lo profesional. Muchos de sus pacientes hablaban de su humanidad, de cómo los trataba, de su cercanía. Se decía que tenía una forma muy particular de tranquilizar a las mujeres en uno de los momentos más importantes de sus vidas. Era un médico de vocación, de los que hoy parecen en extinción. La medicina era su pasión y su refugio, incluso cuando su rostro aparecía más en las revistas del corazón que en las publicaciones científicas. Su vida personal fue tan intensa como su vida profesional. Estuvo casado con María del Rosario de la Cueva y Perignat, con quien tuvo a sus dos hijos más conocidos, Julio y Carlos. Sin embargo, su matrimonio se rompió, y más tarde, cuando ya era un hombre mayor, Papuchi sorprendió a todos al casarse con una mujer mucho más joven que él, Ra'ana Kate. Su historia de amor con Ra'ana fue objeto de infinidad de portadas y debates. La diferencia de edad entre ambos era abismal. Él tenía más de 80 años y ella apenas superaba los 40. Pero eso no impidió que se convirtieran en pareja, ni que, de forma aún más sorprendente, tuvieran hijos juntos. Sí, Papuchi fue padre por última vez a una edad en la que la mayoría de los hombres ya son bisabuelos. En el año 2004, con 90 años, nacía su hija Ruth, y unos años antes había nacido su hijo Jaime. La noticia generó un auténtico terremoto mediático. No era común ver a un hombre de esa edad siendo padre, y mucho menos en España, donde este tipo de acontecimientos eran poco frecuentes y objeto de controversia. Las opiniones estaban divididas. Unos lo admiraban por su vitalidad y amor a la vida, otros lo criticaban por tener hijos en una etapa tan tardía, considerando que no estaría presente el tiempo suficiente para criarlos. Papuchi, fiel a su estilo, no se molestaba. Respondía con humor, con una sonrisa, con ese tono gallego travieso que lo hacía tan particular.
Decía que la edad estaba en la cabeza, que mientras el cuerpo respondiera y el corazón sintiera, él seguiría viviendo al máximo. Su vitalidad era admirable. Caminaba, hablaba con agilidad, tenía ideas claras, mantenía el gusto por la conversación y seguía sintiendo curiosidad por el mundo. Decía que la clave estaba en el amor, en mantenerse activo, en no rendirse ante la vejez. Y él fue, sin duda, el mejor ejemplo de esa filosofía de vida. El vínculo con su hijo Julio fue siempre cercano, aunque no exento de tensiones. Como en todas las familias, hubo etapas de mayor distancia y otras de mayor cercanía. Julio Iglesias ha hablado en diversas ocasiones del respeto que sentía por su padre, de la influencia que tuvo en su vida. A pesar de que sus estilos eran muy distintos, Julio más reservado y diplomático, Papuchi más explosivo y campechano, el amor entre ellos era real. Papuchi acompañó a su hijo en muchos momentos clave de su carrera, lo apoyó, lo aplaudió y también lo corrigió cuando lo consideró necesario. La relación con sus otros hijos también fue intensa. Carlos Iglesias, su hijo menor del primer matrimonio, siempre se mantuvo más alejado de los focos, llevando una vida más discreta, aunque también ha tenido momentos públicos. En cambio, los hijos nacidos de su relación con la Ana crecieron en medio del revuelo mediático, con toda España pendiente de sus primeros pasos, de su crecimiento, de cómo su padre nonagenario lo sostenía en brazos con ternura. La figura de Papuchi terminó siendo objeto de imitaciones en programas de televisión, de parodías, de canciones populares. Fue una figura queridísima, casi mitológica, para muchos españoles. Su forma de vivir la vejez, de no rendirse al paso del tiempo, de seguir creyendo en el amor y en la familia, lo convirtieron en un símbolo peculiar, atípico, entrañable. Incluso su acento, tan marcado, se volvió parte de su leyenda. En sus últimos años, Papuchi publicó varios libros en los que compartía reflexiones sobre la vida, la medicina, la vejez y la experiencia de ser padre a edades avanzadas. Sus textos eran sencillos, cálidos, a veces humorísticos, otras veces profundamente humanos. Mostraban a un hombre que había vivido intensamente, que había cometido errores, que había amado mucho y que no se arrepentía de haber desafiado los convencionalismos. A través de sus palabras, uno podía descubrir a alguien con una gran pasión por la vida, con una mente despierta, con una capacidad de asombro que se mantenía intacta hasta el final. Papuchi falleció en el año 2005, dejando tras de sí una estela de cariño, anécdotas y una familia marcada por su carácter inquebrantable. Su muerte fue profundamente sentida por quienes lo conocieron y por una sociedad que, de alguna forma, lo había adoptado como propio. Su entierro fue seguido con atención, y muchos lo recordaron como ese abuelo vital, alegre, impredecible, que fue capaz de desmentir todas las reglas del envejecimiento con una sonrisa y una canción en los labios. Hoy, cuando se habla de él, la palabra que más se repite es único. Porque Papuchi no fue un padre tradicional, ni un anciano típico, ni un famoso común. Fue una figura que mezcló sabiduría y picardía, ternura y desparpajo, ciencia y espectáculo. Supo hacerse querer, reírse de sí mismo, vivir sin miedo al que dirán. Y en una sociedad tan dada a juzgar, él fue un soplo de aire fresco, un recordatorio de que la vida puede ser intensa hasta el último minuto, si uno se atreve a vivirla sin complejos. Papuchi sigue vivo en la memoria colectiva. Se le recuerda con sonrisas, con frases que se repiten como mantres, con imágenes suyas sosteniendo a sus hijos pequeños mientras usaba una bata blanca de médico. Se le recuerda por su forma de hablar, por su amor sin edad, por su afán de vivir. En un mundo que a veces teme a la vejez, él fue la prueba viviente de que se puede ser joven hasta el último aliento. Quizá por eso, más allá de ser el padre de Julio Iglesias, Papuchi fue, y será siempre, Papuchi. Un hombre que rompió moldes, que vivió como quiso, que amó sin pedir permiso y que dejó una huella imborrable no solo en su familia, sino en todo un país. Su legado no se mide en premios ni en estadísticas. Papuchi no fue un artista como su hijo, no llenó estadios ni vendió millones de discos,
pero llenó de humanidad cada lugar donde estuvo. Quienes se cruzaron con él recuerdan su sonrisa abierta, sus comentarios sin filtro y esa energía incombustible que lo empujaba a hablar con todo el mundo, ya fuera en un hospital, en un plató de televisión o en una cafetería cualquiera. Su carácter extrovertido contrastaba con el glamour más refinado de Julio Iglesias, pero quizá por eso gustaba tanto. Representaba lo genuino, lo espontáneo, lo cercano. En los años 90, cuando ya se había hecho popular como figura paterna del famoso cantante, Papuchi empezó a ser invitado con frecuencia a programas de entretenimiento, tertulias del corazón y entrevistas personales. Lejos de incomodarse por la exposición, él se lo tomaba como una fiesta. Hablaba de todo sin tapujos, de su vida, del amor, del sexo, del envejecimiento, de la medicina, de la familia. No tenía problema en responder a preguntas incómodas o polémicas, porque su honestidad natural lo hacía inmune al escándalo. Si había cometido errores, los asumía. Si había tomado decisiones poco convencionales, las defendía. Y si había amor en su vida, lo celebraba sin vergüenza. En una época donde la televisión comenzó a llenarse de contenido más emocional, más humano, Papuchi fue un invitado recurrente. Era ese tipo de personaje que no necesitaba guión. Su sola presencia generaba expectación. Era capaz de arrancar carcajadas con una frase, de emocionar con una anécdota de su infancia en Galicia o de sorprender con alguna historia de su etapa como médico. Se convirtió en el rostro de una vejez vitalista, provocadora y profundamente humana. Pero Papuchi no era solo el personaje entrañable que la televisión ofrecía. Detrás de esa imagen divertida había también un hombre con cicatrices, con historia, con pérdidas, con reflexiones profundas sobre el paso del tiempo. En más de una ocasión habló de la muerte, no con temor, sino con serenidad. Decía que lo importante no era morir joven o viejo, sino morir habiendo vivido. Esa frase, repetida en algunos de sus libros y entrevistas, resume buena parte de su filosofía. Su relación con la Anna Kate, su última esposa, también fue muy mediática. Muchos se preguntaban qué había detrás de esa historia de amor, si era real, si era interés, si era impulso. Pero Papuchi siempre defendió la autenticidad del vínculo. Decía que la había amado como nunca antes, que con ella había descubierto una segunda juventud, una nueva forma de vivir. Cuando nacieron sus hijos Jaime y Ruth, Papuchi se transformó otra vez. Ya no era solo el padre de Julio Iglesias, sino el padre de dos niños pequeños que lo devolvían a la ternura, al juego, a la necesidad de estar presente. Se le vio llevándolos en cochecitos, hablándoles con dulzura, haciendo planes de futuro a los 90 años como si tuviera 50. La sociedad no sabía muy bien cómo encajar a Papuchi. Era una anomalía en tiempos de encasillamiento. Un hombre mayor que no se rendía, que no aceptaba los límites impuestos por la edad. Había quienes lo veían como un excéntrico, otros como un modelo de inspiración, otros como una rareza mediática. Pero, para bien o para mal, todos hablaban de él. Y eso, en sí mismo, decía mucho. Uno de los aspectos más curiosos de su figura fue cómo se convirtió en símbolo intergeneracional. Los mayores lo admiraban por su tenacidad, por su trayectoria, por representar una España que había trabajado duro, que había superado guerras y crisis. Los jóvenes lo veían como una especie de abuelo rebelde, un hombre mayor que no se resignaba a la pasividad, que seguía enamorándose, que hablaba de sexo sin rubor y que celebraba cada nuevo día como un regalo. Esa conexión transversal es algo que pocos personajes públicos logran, y Papuchi lo consiguió sin esfuerzo aparente. También fue objeto de estudios sociales, artículos académicos y debates éticos. Su paternidad tardía fue analizada desde múltiples perspectivas: médica, moral, psicológica. Se hablaba de los riesgos, de las consecuencias para los niños, del derecho a ser padre a cualquier edad. Pero él, siempre directo, respondía que cada persona debía vivir su vida sin miedo a la crítica, que nadie debía juzgar lo que no comprendía desde dentro. Su visión, lejos de la lógica médica que había practicado durante décadas, era profundamente existencial. La vida, decía, no tiene manual. Años después de su fallecimiento, su recuerdo sigue presente. En homenajes a Julio Iglesias,
su padre siempre es mencionado con cariño. Las redes sociales, los memes, las parodias televisivas, las entrevistas a sus hijos pequeños ya crecidos, todo mantiene viva su imagen, aunque con el paso del tiempo se haya vuelto más mítica. Papuchi se transformó en una figura que no se puede encasillar en ninguna categoría, ni solo médico, ni solo padre de famoso, ni solo personaje mediático. Fue un ser humano lleno de contrastes, que vivió múltiples vidas en una sola. Cuando se analiza la historia de los Iglesias, no puede dejarse de lado su figura. Sin Papuchi no hay Julio, sin su apoyo inicial no hay impulso, sin su carácter determinado no hay legado. En sus memorias, Julio Iglesias ha mencionado el papel decisivo de su padre en su recuperación tras el accidente que truncó su carrera como portero y lo lanzó al mundo de la música. Fue Papuchi quien le puso una guitarra en las manos durante la convalecencia, quien lo empujó a descubrir su voz, su sensibilidad, su vocación. Ese gesto, aparentemente sencillo, cambió el rumbo de la música española e internacional. Esa escena íntima, un padre animando a su hijo a no rendirse, a encontrar un nuevo camino cuando todo parecía perdido, es quizá el gesto más poderoso que define a Papuchi. Un hombre que vivió ayudando a traer vida al mundo, que levantó a su hijo cuando estaba caído, que se reinventó a sí mismo cuando la edad parecía decir basta y que desafió todos los límites hasta el último día. Hoy, su historia no es solo una anécdota del mundo rosa ni un capítulo curioso de la cultura popular. Es una lección de vida. Una prueba de que el tiempo no es enemigo si uno sabe vivirlo. De que la pasión no tiene fecha de caducidad. De que amar, crear, soñar, reír, llorar, volver a empezar, es posible siempre, incluso cuando todos dicen que ya no. Porque Papuchi fue eso, un hombre que dijo sí a la vida, hasta el final. Preguntar a ChatGPT. Su entierro, celebrado en Madrid en mayo de 2005, fue multitudinario y lleno de emoción. Acudieron familiares, amigos, periodistas y muchos ciudadanos que, sin haberlo conocido personalmente, sentían que Papuchi había sido parte de sus vidas. Las imágenes de sus hijos despidiéndose de él recorrieron todos los medios, pero más allá del protocolo o de la tristeza natural del momento, lo que predominaba en el ambiente era una especie de gratitud colectiva. Se iba alguien que había sabido hacer reír, sorprender, reflexionar, alguien que había sido capaz de vivir su vida con libertad, sin pedir permiso, sin seguir un guión ajeno. Los homenajes no tardaron en llegar. Desde programas especiales en televisión hasta artículos de opinión en la prensa nacional, todos coincidían en algo: Papuchi había sido único. Algunos rescataban sus anécdotas como médico, otros hablaban de su paternidad tardía, de su faceta como figura pública, de sus frases inolvidables. Una de las más recordadas era: uno no se muere hasta que se muere, una sentencia que parecía un juego de palabras, pero que encerraba una filosofía muy profunda: la vida no termina mientras haya voluntad de seguir adelante. En ese mismo año, varios medios recopilaron sus apariciones más memorables, entrevistas en las que hablaba de amor, de medicina, de sus hijos, de su visión del mundo. En todas ellas se podía ver su mirada chispeante, ese brillo que parecía indicar que siempre tenía algo más que decir, una historia más que contar. Incluso en sus momentos de mayor debilidad física, cuando los años ya pesaban, mantenía el humor y la lucidez. Su cuerpo envejecía, pero su alma parecía seguir bailando. Ra'anah Kate, su última esposa y madre de sus hijos pequeños, guardó silencio en los días siguientes a su muerte, pero con el tiempo comenzó a dar entrevistas donde hablaba de la ternura con la que Papuchi la trataba, de su generosidad, de la sorpresa que le causaba que un hombre tan mayor tuviera aún tantas ganas de vivir. Contó también que él la protegía, que la hacía reír, que había sido un compañero lleno de ocurrencias, de ideas, de cariño. Sus hijos más pequeños, Jaime y Ruth, crecieron con una imagen paterna construida a partir de fotografías, recuerdos, vídeos y relatos. Aunque apenas pudieron compartir tiempo con él, su presencia ha estado siempre en casa, como un faro silencioso. Ra'anah ha insistido en que ambos conocen a fondo quién fue su padre, que lo admiran, que lo sienten cercano.
Y a medida que han ido creciendo, también han sentido el peso del apellido, no solo por ser hijos del Papuchi, sino por pertenecer al árbol genealógico de una de las familias más conocidas del espectáculo. En varias ocasiones, Julio Iglesias ha hablado con emoción de su padre. Lejos del tono mediático, cuando lo menciona lo hace con respeto, con nostalgia, con cariño. Se refiere a él como un hombre valiente, como alguien que lo empujó a luchar, a no rendirse, que le inculcó el valor del esfuerzo. La relación entre ambos fue, sin duda, compleja, llena de matices. Julio siempre fue más reservado, más contenido, mientras que Papuchi era expansivo, imprevisible. Pero a pesar de sus diferencias de estilo, el lazo fue fuerte. Un lazo que ni la fama ni los kilómetros pudieron romper. Papuchi también dejó una huella en el mundo médico. Muchos colegas, enfermeras, pacientes y alumnos lo recuerdan como un profesional apasionado. No era solo un doctor que atendía partos, era un hombre que vivía la medicina como una misión. Se interesaba por las personas, no solo por los diagnósticos. Hablaba con los pacientes, les preguntaba por sus familias, por sus sueños, por sus miedos. En los pasillos del hospital, su figura era reconocible por su bata blanca y su paso ágil, incluso cuando ya estaba cerca de los 80. Con el paso de los años, la figura de Papuchi se ha convertido en parte de la historia popular reciente de España. Su rostro, su voz, su manera de caminar, sus frases, forman parte del imaginario colectivo. Es un personaje que no ha sido olvidado, que sigue presente en conversaciones, en documentales, en vídeos de archivo. Muchos jóvenes que no vivieron su época más mediática lo han descubierto en YouTube, en clips de televisión antigua, en homenajes donde se revive su esencia. Y es que, en cierto modo, Papuchi fue pionero. En una era donde lo mediático estaba reservado a los artistas, a los políticos o a los escándalos, él logró ocupar un espacio por ser simplemente el mismo. Sin buscarlo, sin estrategia de marketing, sin representantes. Fue famoso por su vitalidad, por su autenticidad, por su capacidad de romper moldes. Eso, hoy más que nunca, lo convierte en una figura inspiradora. En tiempos de apariencias, su verdad desbordaba. Su historia también es un recordatorio poderoso de que cada etapa de la vida puede ser una oportunidad. Que los 70, los 80 o los 90 no son sinónimo de retiro ni de final, sino de experiencia, de plenitud, de otro tipo de comienzos. Papuchi enseñó que no hay edad para el amor, ni para la risa, ni para la paternidad, ni para estar presente en el mundo. Que mientras se respira, se puede vivir con plenitud. Que la pasión por la vida no depende del calendario, sino del corazón. Quienes lo conocieron de cerca, quienes compartieron con él cafés, quirófanos, platós o tertulias, coinciden en algo: tenía una luz especial. Una mezcla de sabiduría, ingenuidad, picardía y generosidad que lo hacía inolvidable. Era capaz de hacer que cualquier conversación se volviera interesante, que cualquier día normal se volviera memorable. No buscaba ser centro de atención, pero lo era. No quería ser famoso, pero lo fue. Y eso lo hacía aún más entrañable. Hoy, en medio del ruido del presente, la figura de Papuchi se recuerda con una sonrisa. Como se recuerda a los grandes cuentacuentos, a los abuelos sabios, a los personajes irrepetibles que le dan sabor a la historia. No fue perfecto, ni pretendió serlo. Tuvo luces y sombras, errores y aciertos, momentos de gloria y momentos difíciles. Pero nunca dejó de ser el mismo. Y eso, en un mundo de máscaras, es quizá su mayor legado. Papuchi fue, es y será una figura que desafió todas las normas. Un médico que abrazó la fama sin perder su vocación. Un padre que acompañó con orgullo. Un hombre mayor que se enamoró como un joven. Un símbolo de vida hasta el último suspiro. Un gallego universal. Un hombre libre. El inimitable, inolvidable, inmortal Papuchi.